Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga, amados hermanos. Un gusto poderles saludar en esta hora, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder llevar a cabo este devocional. Y para eso queremos leer las Sagradas Escrituras en el libro de Efesios, el capítulo 2, los versículos del 1 al 5, para escuchar este poderoso mensaje titulado El Dios que es rico en misericordia. Y leemos en el nombre del Señor Jesucristo así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué maravillosa escritura que hemos leído en esta hora, esperando que su palabra nos bendiga de una manera muy especial. Señor Dios Todopoderoso, autor de la vida, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora, por el gran privilegio, Señor, de poder leer tu palabra, Señor, la cual es vida para nosotros, Señor. Abre nuestros corazones, Señor. No solamente queremos oír, queremos escuchar, Señor, en nuestro corazón, Señor. Padre, que esa palabra se haga carne en nosotros y se haga una revelación en nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Dios, ven, porque cuando Dios los tenía a ustedes en su pensamiento, allá en el principio, ustedes tenían que ser en alguna parte de usted. La vida que está en usted ahora tenía que estar con Dios allá antes de eso. Bien, antes que usted llegara a materializarse aquí en la tierra, cuando no había nada sino Dios, usted era uno de sus atributos. Él ya sabía cuál sería su nombre, ya sabía el color de su cabello, él sabía todo en cuanto a usted. La única cosa que sucedió es que cuando usted, siendo un pecador, muchos de ustedes pueden tener un compañerismo conmigo en este pensamiento. Cuando usted era un muchachito, una muchachita, usted iba por aquí y por allá y habían ciertas cosas que simplemente, cuando no molestaban a los otros muchachitos, parecía que había algo en usted que clamaba. Y a Dios en alguna parte, era Dios en alguna parte. Sin embargo, usted era un pecador. ¿Se acuerdan de eso? Seguro. Ahora, ¿qué era eso? Esa era esa pequeña forma de vida en usted, allá. Y luego, después de un tiempo, usted escuchó el Evangelio. Quizás usted fue a la iglesia, usted escogió esto y aquello, e iba de denominación en denominación. Pero un día, usted siendo parte de Dios, usted tenía que ser parte de la palabra. Y cuando usted escuchó la palabra, usted se dio cuenta de dónde es que venía. Y usted conoció cuál era la verdad. Usted siempre era la simiente que estaba en usted. Siempre era. La palabra reconoció a la palabra que estaba en usted, que fue antes de la fundación del mundo. Vio la palabra y vino, y usted vino a ella. Como la historia que tengo del águila, de la pequeña águila. ¿Cómo es que la pequeña águila fue empollada bajo la gallina? Y esa pequeña caminaba allí con los polluelos, y la gallina cloqueaba, y él no entendía ese cloqueo, y los polluelos con su dieta allí en el corral. Ya no entendía eso, él no lo entendía. ¿Cómo es que podían hacer eso? Pero había algo en él que parecía ser distinto de lo que era esa gallina. Es porque, para comenzar, él era un águila. Correcto. Un día, su mamá vino buscándolo. Cuando él escuchó ese clamor del águila, eso era distinto al cloqueo de la gallina. Y así es con todo creyente renacido. Usted puede escuchar toda la teología que quiera, toda la discrepancia hecha por el hombre, pero cuando esa palabra relampaguea, entonces hay algo que le agarra. Y usted viene a eso. Ustedes que antes estaban muertos en el pecado, Él ha vivificado esa vida. Primeramente tiene que haber allí una vida que pueda vivificar. Dios, por su previo conocimiento, conocía todas las cosas. Nosotros estábamos predestinados para ser hijos e hijas de Dios. Vosotros que estabais muertos en delitos y pecados,
entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, pero Él nos ha vivificado. Fíjense en Pablo, cuando Pablo era un gran teólogo, pero cuando Él estuvo cara a cara con esa palabra, Jesús, eso lo vivificó. Él fue vivificado rápidamente, porque a eso fue ordenado. Él fue parte de la palabra. Y cuando la palabra vio la palabra, esa era su naturaleza. Todo el cloqueo de las gallinas en las iglesias ortodoxas no tenían efecto en él. Él había visto la palabra, era parte de él. Él era un águila, él no era gallina. Él solamente estaba en el corral con ellas. Pero él era un águila para comenzar. Yo escuché una historia semejante, ojalá que no suene sacrílego, pero era acerca de un patito que había sido empollado bajo una gallina una vez. Él no podía entender, él era una criatura muy rara, un pájaro raro. Y él no podía entender todo ese polvo y las cosas. Ellos estaban jugando en el corral, pero un día la gallina llevó a sus polluelos allá atrás del granero, y este olfateó el agua. Él corrió directamente al agua tan rápido como podía. ¿Por qué? Nunca había estado en un charco, nunca había estado en el agua. Pero él era un pato para comenzar. Lo único que tenía que hacer era volver en sí mismo. Y eso es lo mismo que es el creyente. Hay algo en él, que cuando él llega cara con Dios, él vuelve en sí mismo. Esa simiente está en él, y es vivificada. Oh, así es. Y él vuela lejos de las cosas del mundo. Todo eso llega a ser muerto para él, a morir para él. Oh, yo me acuerdo. Todos tuvimos nuestra vida en el pasado, en esas cosas del mundo. Pero una vez que nos agarramos de la verdadera cosa, algo que nos vivificó, una simiente pequeña vino a vida, entonces todas las cosas del mundo se pudrieron. Ya no teníamos ningún deseo de aquello. El que es nacido de Dios no comete pecado. El adorador, una vez purgado, ya no tiene más conciencia de pecado, no tiene más deseo de pecar. Allí termina el asunto del pecado. Usted llega a ser parte de Dios en Cristo. Cristo murió para redimirlo a usted. Ahora, piensen en todo aquello que hubiéramos sido si no fuera por Dios. Pero Dios, en su rica misericordia, ¿cómo nos ha redimido en esta noche? ¿A dónde estaríamos nosotros en esta noche si no fuera por la rica misericordia de Dios sobre nosotros? En una ocasión el mundo estuvo tan pecaminoso y el hombre había causado tanta corrupción sobre la tierra hasta que Dios estaba arrepentido de haber hecho al hombre. Toda la cabeza era una llaga podrida, el cuerpo entero. Y Dios hasta se arrepintió de haber hecho al hombre. Entonces dijo, yo destruiré al hombre que he creado. Él los destruirá porque no tienen más que un montón de corrupción. Y toda la raza humana hubiera sido aniquilada en aquel tiempo. Pero Dios, rico en misericordia, no podía permitir al inocente perecer junto con el culpable. Entonces, Él fue y preparó una vía para aquellos que deseaban entrar, los cuales querían hacer lo correcto. Él formuló una vía de misericordia para aquellos que deseaban misericordia y preparó un arca. En otras palabras, Él les puso alas a sus águilas y ellos entonces podían volar sobre el juicio y no ahogarse con las gallinas. Pero Él preparó una vía de escape en los días de Noé. Esto le causó a Él que lo hiciera, porque Él era rico en misericordia. Pero después que Él ha provisto una vía para el pueblo, y luego ellos lo rechazan. Ahora, la razón por qué lo rechazan es que en ellos no hay nada para recibirlo. Allí no hay nada para recibirlo. Mi mamá antes decía, al nabo no se le puede sacar sangre porque no hay sangre en el nabo. Así que, si no existe allí una forma de vida para recibirlo, entonces no puede ser recibido. Por eso fue que los fariseos podían mirar directamente en la cara de Jesús y decirle Belcebú, porque en ellos no había nada con que recibirlo. Pero todo cuanto el Padre me ha dado, dijo él, vendrá a mí. Hay alguna manera en que será presentado. Uno en alguna ocasión puede hablarle a la gente en la calle acerca del Señor y ellos se ríen en su cara. Bueno, de todas maneras debemos hacer eso. Pero escuchen, ningún hombre puede venir a mí sin que primero mi Padre le traiga. Dios tiene que obrar en ellos. Tiene que haber primero una vida.
Todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí. Él ha provisto para los que quieran ser redimidos. Él ha provisto para aquellos que quieren ser sanados. Entonces, por cuanto Él ha hecho esto, eso lo hace rico en misericordia. Como siempre, Él ha sido rico en misericordia. Tiene que... Si usted rechaza esto, no le queda nada sino el juicio, por cuanto el pecado tiene que ser juzgado. Cuando Faraón entró al mar como un personificador, viendo que podía entrar como Moisés, como hizo Moisés, Moisés con su ejército y Faraón con su ejército. Parecía que ambos debían haber perecido en el mar. Pero Dios, rico en misericordia, preparó una vía de escape para los hebreos. ¿Por qué? Porque ellos estaban siguiendo directamente en la línea del deber. Ellos estaban siguiendo en la palabra. Ahora, esa es la única forma de obtener misericordia. Eso es seguir las instrucciones de Dios que Dios nos ha dado a seguir. Y esa es la única forma en que Él puede mostrar misericordia. Y eso es cuando nosotros seguimos lo que Él nos ha dicho que hagamos. Como el pequeño debate, no hace mucho que tuve con un ministro que dijo que yo estaba enseñando una doctrina apostólica en este día. Yo creo que hablé de eso hace una noche o dos, en algún tiempo, de cómo él dijo, usted está tratando de inyectar en esta edad una doctrina apostólica. Él dijo, la edad apostólica cesó con los apóstoles. Y yo le pregunté, bueno, ¿cree usted la palabra? Él dijo, sí. Yo dije, Apocalipsis 22:18 dice que quien sea que quitare una palabra de esto o que le añadiere una palabra, no dos palabras, una palabra, que le saque una sola palabra. Dijo, yo creo eso. Yo dije, bien, yo le puedo decir cuándo fue que la edad apostólica fue introducida, cuando las bendiciones apostólicas fueron dadas a la iglesia. Ahora usted dígame cuándo fue que Dios quitó eso de la iglesia. Por la palabra. Usted no lo puede hacer porque no está allí. Yo dije, ahora recuerde que Pedro, en el día de Pentecostés, él fue el que introdujo la edad apostólica. Y él les dijo a todos, arrepentidos y bautícese, cada uno en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, por cuanto la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos aquellos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, si usted quiere escuchar el cloqueo de alguna gallina denominacional y vivir allá atrás en las cosas del mundo, entonces eso muestra que algo está muy errado. Porque esa es la palabra. Quien quiera puede venir. Si usted tiene el deseo, usted debe venir. Pero si usted no tiene deseo, entonces usted está en una condición muy triste. Pero si usted tiene el deseo de venir, venga y siga la fórmula de Dios. Y Él nunca falla en cumplir lo que Él prometió. Un tiempo fui joven y ahora soy anciano, pero nunca le he visto fallar en su palabra, porque Él puede hacer todo menos fallar. Él no puede fallar. Dios no puede. Es imposible que Dios falle y permanecer Dios. Así tiene que ser para hacer eso. Ahora, el ejército de Faraón trató de imitar, porque ellos no fueron llamados y no tenían esa vida. La promesa no fue para Faraón. La promesa no le fue dada a él para la tierra prometida. Y un imitador tratando de seguir al genuino creyente que es llamado para tales cosas, él solo hace una burla del asunto. Y eso es lo que pasa con nuestro sistema religioso de hoy en día. Hay demasiadas personas tratando de imitar el Espíritu Santo, demasiada gente tratando de imitar el bautismo, demasiada gente tratando de imitar la edad apostólica. Es para creyentes y solo para ellos. Dios ha preparado una vía rica en misericordia para que sus hijos no perezcan. Él les ha preparado un camino. Ahora, Faraón, tratando de perseguirlos, se ahogó en las mismas aguas que salvaron a Moisés y su grupo. Ahora, Moisés no se ahogó por cuanto Dios es rico en misericordia para aquellos que están siguiendo su camino provisto. Amén. ¿Pueden ver lo que quiero decir? Eso es que en esta noche la gente que no cree en sanidad divina, la gente que no cree en el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo pueden recibir alguna cosa? Dios es rico en misericordia para aquellos que le siguen. No siguiendo un credo, sino a Dios.
Dios es la palabra. Y fue hecha carne y habitó entre nosotros. Ahora, para que Él pueda traer los otros atributos de Dios. El cuerpo, Jesús, fue cuerpo de Dios, un atributo. Moisés le vio pasar y vio la parte posterior de Él. Ningún hombre ha visto su rostro, pero ahora lo vemos. Lo hemos visto. Lo hemos visto como el sacrificio. Ahora, vean, Él fue un atributo de Dios siendo desplegado, la palabra. Eso es lo que Él fue. Y cuando cualquier creyente viene a Dios, Él llega a ser el atributo de Dios de su palabra. Él es usado para manifestar la palabra que es prometida para ese día. ¿Ven? Correcto. Dios, rico en misericordia, nunca nos ha dejado sin testimonio. Él es rico en misericordia. Hallamos ahora que Dios fue tan misericordioso a Moisés allá en ese mar muerto, allá en el mar rojo, más bien dicho. Luego, cuando Él dijo aquí en Éxodo 19:4, Él dijo, os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí mismo. Los llevó sobre alas de águilas y os he traído a mí mismo. Había otros hombres en medio del mar allá también, queriendo imitar. Pero, ¿qué? Él los llevó en alas de águilas. Ahora, Dios siempre asemeja a sus profetas a águilas. ¿Y qué fue? Moisés fue su mensajero. Y ellos estaban siguiendo a Moisés. Y esas fueron las alas de águilas en las cuales ellos fueron llevados, porque él estaba llevando el mensaje de Dios. Y eso fue lo que la gente estaba siguiendo. Ellos estaban siguiendo a Dios a medida que seguían a Moisés con su mensaje de liberación. La Biblia dice que ellos no perecieron con aquellos que no creyeron, porque Dios fue rico en misericordia a ellos por cuanto estaban siguiendo sus mandamientos. Dios quiere que nosotros sigamos sus mandamientos. Podríamos decir lo mismo acerca de Coré y Datán y los suyos, aquel pueblo incrédulo. Mientras trataron de imitar, ellos quisieron injertar algo en el programa, inyectar algo en el programa de Dios. A ellos no les gustó el programa de un solo hombre. Eso no les gustó. Ellos mismos tenían que tener algo que hacer. Coré dijo, pues mira, Moisés, hay otros hombres santos además de ti. ¿Tú crees que más bien el único grano de arena en la playa? Dijo, tú no debes hacer eso, y hay más hombres aquí. Y Moisés sabía que él habría de llevar a los hijos a la tierra prometida, por cuanto la promesa le fue dada a él. Y él tenía que llevarlos a la tierra prometida. Y hoy el Espíritu Santo está aquí para vindicar la palabra de Dios. Y esas son las alas de águila en las que debemos estar montados. No alguna teología hecha por el hombre. Pero nosotros debemos montarnos sobre las alas del águila hacia la tierra prometida. Entonces tenían pensado reunir a un grupo de gallinas allá, pensó Coré, usted sabe, para venir y imitar a esta águila. Y cuando lo hicieron, Dios dijo, sepárate de ellos. Y él hizo desaparecer ese mundo. Él hubiera hecho desaparecer la cosa por completo, toda la creación. Pero Dios fue rico en misericordia para con aquellos que intentaban seguir su palabra. Siempre, Dios rico en misericordia. Muchos vinieron acá de este lado con Moisés, pero Dios hizo abrir la tierra e hizo que se tragara al incrédulo. El incrédulo siempre perecerá. Aquellos que no creyeron, aunque salieron y caminaron por un tiempo. Pero ellos, Jesús dijo, todos ellos están muertos. Y muerte es aniquilación. Ellos están muertos. Piensen en ellos, salieron. Vieron las maravillas de Dios, vieron la gran mano de Dios, se gozaron con el maná. Y cuando estuvieron allá, le pusieron atención a un hombre llamado Balaam, quien pervirtió el camino de Dios por sus enseñanzas contrarias a la palabra. Todos somos hermanos, así que reunámonos. Y es otro sistema de Balaam el que se está levantando hoy en día. Juntémonos todos. Eso no funcionará. Caminemos con el águila. Jehová águila, ustedes son aguiluchos. De todo ese grupo entero hubo solo 3 que se salvaron, Moisés, Caleb y Josué. Los demás perecieron en el desierto. Jesús así lo dijo en San Juan capítulo 6. Dios, en misericordia, no les dejaría perecer con los demás incrédulos. Todos aquellos murieron allí mismo en el desierto y están todos muertos. Dios salvó a Moisés.
y a los creyentes águila, por cuando ellos tuvieron respeto a su palabra. Y hoy en día, amigos, la única manera que tendremos favor con Dios es rico en misericordia hoy, pero tenemos que respetar lo que Él ha dicho al respecto. Usted no puede tomar lo que otra persona dice, usted tiene que tomar lo que Dios dice. Él ha dicho, la palabra de todo hombre sea mentira y mi palabra sea verdadera. Hoy se nos dice que todo lo que tiene que hacer en muchos lugares es unirse a la iglesia, tener un credo o algo semejante, o decir alguna oración, o firmar su nombre en algún libro, o ser rociado, o ser bautizado de cierta manera o algo así. Que eso es todo lo que usted tiene que hacer. Pero eso está errado. Para ser un águila de Dios, usted tiene que seguir la palabra día tras día. Usted tiene que continuar y alimentarse con la palabra. Ahora, los hallamos después de este tiempo murmurando nuevamente, debilitados en fe después que Dios les había mostrado misericordia. Y los hallamos murmurando contra Dios. Cuando lo hicieron estaban muriéndose de picaduras de serpientes. Bueno, lo merecían. Seguro que sí. Cualquier persona que errara en la palabra de Dios e hiciera las cosas que ellos hicieron, ellos merecían morir. Cada uno de ellos merecía morir en el desierto. Pero cuando estaban tan enfermos que aún el doctor Moisés y ninguno de ellos podía hacer alguna cosa y estaban muriendo por miles. Pero Dios, rico en misericordia, Él preparó una vía de escape para aquellos que le creerían. Él formuló un antídoto para eso al hacer que colocaran en alto la serpiente de bronce. Dios preparó una vía de escape para que sus hijos creyentes pudieran ser sanados. Dios está interesado en todo lo que está errado, en todo lo que usted participa. Todo camino de la vida, Dios está interesado en usted. Usted es su hijo y Él es rico en misericordia. Él quiere hacer algo por usted. La gente pecó más tarde al tomar esta misma cosa que Dios les había dado para su redención, la serpiente de bronce, lo cual representaba el pecado ya juzgado, y ellos pusieron a este don como un ídolo. Y nuevamente entró el pecado. Dios no compartirá su gloria con nadie. Por lo tanto, no podemos tener 2, ni 3, ni 4 dioses. Hay un solo Dios. Él no compartirá su gloria con ninguna otra cosa. Él es Dios solo, ¿ven? Así como los paganos tienen muchos dioses, nosotros tenemos al único Dios, y Él no compartirá su gloria con ningún otro. Tampoco permitirá que alguna cosa sea un ídolo frente a Él. Aunque Él había hecho una expiación para el pueblo, y era la palabra de Dios, estaba correcto, pero cuando ellos llegaron a idolatrar aquella cosa, entonces se metieron en problemas. Ahora, esa es la misma cosa, pienso yo, que ha sucedido en nuestras edades de la iglesia. Dios nos envió el mensaje de Martín Lutero con su mensaje, Juan Wesley, luego el mensaje pentecostal. Pero ¿qué hicimos con todo eso? La misma cosa que aquellos hicieron con la serpiente de bronce. Lo idolatramos, diciendo, yo pertenezco a esto, yo pertenezco a aquello. ¿Ven ustedes? Pertenecen a algo sin la sinceridad que viene con la adoración genuina y santa de la palabra. ¿Qué pasó? La Biblia, nos es dicho en la Biblia que el profeta tomó ese ídolo y lo destruyó. ¡Aleluya! Lo que necesitamos en la escena hoy en día es un profeta que destruirá el ídolo de las denominaciones que piensan que van a entrar al cielo solo por pertenecer a algún credo o alguna denominación. Eso necesita ser destruido, quemado y botado. Dios está lleno de misericordia. Él es rico en misericordia. El día cuando todos hubiéramos estado allá afuera en ese caos de tinieblas, mas Dios, rico en misericordia, nos ha enviado el real y genuino Espíritu Santo con su propia interpretación de eso, aquí mismo en el edificio cada noche. Dios, rico en su misericordia. ¡Qué maravilloso hallamos que Él es! Sí, Señor. Ahora, todo lo que ellos pensaron que tenían que hacer era acercarse a esta víbora o a esta cosita que Dios había hecho allí. Había mandado a Moisés a hacer y que lo alzara en el poste y que podrían ser sanados sin nada de sinceridad. Simplemente se pararon a mirarlo y así comenzaron a idolatrarlo. Luego Dios mandó un profeta y lo destruyó. Ahora, todos los que rechazaron mirar a esa serpiente allá en el desierto perecieron. Ahora, Dios prepara un camino, pero si usted rechaza mirarlo, si usted se queda sentado al otro lado de la calle, si usted se mantiene aferrado a algún credo y rechaza ver directamente a la palabra y considerar si es correcto o no,
Todos los que rechazaron mirar, perecieron. Dios es un Dios incambiable. Y todos los que rechazaron mirar, perecieron. Y así es hoy, la misma cosa. Entonces el pueblo pecó después, y como siempre han hecho, hicieron el ídolo de esa cosa, haciendo de ello tratando de obtener sanidad, sinceridad, y ellos pertenecían a algo, y así es como se hace hoy en día, hacemos nosotros. Y entonces vemos que allá la diferencia era que Dios era una buena expiación, una buena señal para aquel tiempo. Para aquel tiempo. En aquel tiempo estaba bien. Pero era solamente para aquel tiempo, para aquella jornada. Solo para eso funcionaría, para aquella jornada. Y el mensaje que trajo Martín Lutero de justificación fue correcto para la edad de Lutero. Pero hasta allí llegó. La santificación estuvo bien en la edad de Wesley. Hasta allí llegó. Luego entramos a la edad pentecostal. Y la restauración de los dones es una cosa muy buena. Fue muy bueno en aquella edad, pero ya estamos avanzando más allá de eso ahora. Estamos más allá de eso. Tan cierto como existe el mundo, tenemos que llegar más allá de esta cosa, por cuanto hemos hecho la misma cosa con esto como ellos hicieron allá, haciendo un ídolo. Yo pertenezco a este orden de eso, yo pertenezco a ese orden de eso. Dios enviará a alguien que hará pedazos de esa cosa, y la hará pedazos y confirmará su palabra. Toda la palabra. Noten. Alabado sea Dios. Ahora, vemos que eso es la verdad. Dios es rico en su misericordia. Luego, cuando el profeta destruyó esto, eso los dejó sin ninguna señal de sanidad, de expiación, por cuanto su ídolo estaba destruido. Pero Dios, rico en misericordia, les hizo otro. ¿Y qué fue lo que hizo? Él movió las aguas en el estanque en el templo y muchos vinieron y fueron sanados al entrar en el agua. Jesús vino a este mismo estanque y vio a un hombre que había estado acostado allí por muchos años, esperando el movimiento de las aguas. ¿Ven? Dios rico en misericordia. Aunque ellos idolatraron esa cosa, aunque el profeta tuvo que despedazar esa cosa, Dios les preparó otro camino porque Él es rico en misericordia. Él quiere que sean sanos. Él preparó un camino para su sanidad. Ahora, aquello ocurrió y el mundo llegó a ser más y más pecaminoso todo el tiempo. Y por fin, el mundo llegó a ser tan pecaminoso que Dios lo pudo haber destruido. Él dijo en Malaquías 4, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Él pudo haberlo hecho. Solo la cuestión. Pero luego, Dios rico en misericordia, Él envió un Salvador, Jesucristo. Él envió a Jesús para ser Salvador y sanador. Por cuanto dijo, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así también el Hijo del Hombre debe ser levantado. Para el mismo propósito, la expiación. Sobre eso es que tenemos derecho. Nada sino la expiación. Lo que Jesús compró con su sangre. Sobre eso es que tenemos derecho. Y la Biblia dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es lo que nosotros podemos reclamar, por cuanto eso es lo que la expiación por la cual estamos parados mandó para nosotros. Dios rico en misericordia. Esta habría de ser una expiación eterna, porque Él mismo vino. Dios mismo vino en la forma de carne pecaminosa para proveer una expiación eterna. Y Él sufrió en la carne e hizo la expiación. Luego volvió nuevamente en la forma del Espíritu Santo para confirmar la expiación. Cuando ni la serpiente de bronce ni el agua movida podía hacer esto, todo enfocaba en aquella expiación perfecta. Dios rico en su misericordia ha hecho esto. Ahora, hoy, siendo el día en que estamos viviendo, hemos pasado por todas estas edades de la iglesia y hemos llegado a explicar todo hasta la nada. Nuestros teólogos del día han perdido eso, ese lado de la cosa. Ellos lo explican todo para otro día, para otra edad, algo distinto muy atrás, allá muy lejos. Y la sanidad divina casi había quedado en nada. Casi no se hallaba nadie que la creyera. Ellos se mofaron de esto. No hace más de 20 años se estaban mofando de esto. Los pentecostales casi se habían apartado de esto. Ellos comenzaron en los días primitivos, pero se apartaron de ello. Y vean cómo hicieron.
ahora tienen una locura denominacional, corriendo para todos lados, cada quien con su credo, etcétera. Pero en vez de aceptar la luz, cuando la luz viene, ellos se organizaron y se formaron credos, cada uno dando sus vueltas y haciéndose un credo. Una doctrina y manteniéndose en esa doctrina. Y luego le quitaron tantas cosas hasta que el Espíritu Santo no podía entrar ya en la iglesia. Llegaron a ser simplemente otro ídolo como la serpiente de bronce. Llegó a ser una idolatría. Cada persona dijo, yo pertenezco a esto y yo pertenezco a aquello. Fue una idolatría. ¿En qué enredo estábamos en el tiempo del fin? Pero Dios, rico en su misericordia, ha enviado nuevamente el Espíritu Santo sobre nosotros y está vindicando su palabra en esta noche como prometió que haría. Dios prometió que haría estas cosas. Vean lo que Él hizo. Vean lo que Él hizo. ¿Cómo es que ahora podemos ver que Él prometió que ciertas cosas sucederían en cada edad? Y hallamos que sucedió exactamente como Él dijo que haría. Por cuanto Él es rico en su misericordia, para siempre tener misericordia para cumplir toda palabra que Él ha prometido. Tiene que hacerlo y siempre para permanecer Dios. Él siempre hace eso. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga, amados hermanos. Bien, vamos a orar en estos momentos para así presentar nuestras vidas al inicio de este maravilloso día. Buen Dios y Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, te damos muchas gracias en esta hora, Señor, por el gran privilegio que nos permite, Señor, invocar tu nombre santo y maravilloso, Señor, al iniciar este día, Señor Jesucristo. Gracias por el nuevo amanecer, gracias por la vida, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor Jesucristo, y presentamos las necesidades de tu pueblo, Señor, alrededor de la tierra, Señor Jesucristo, para que usted, Señor, sabiendo que eres el proveedor, eres el sustentador, eres nuestra fuerza, nuestro refugio, Señor, nuestro estandarte, nuestra roca, Señor. Padre, cualquiera que sea, Señor, la necesidad de tus hijos, Señor. Padre, en esta mañana oramos, Señor Jesucristo, para que seas tú, Señor, en la necesidad, ya sea espiritual, económica, familiar, física, doméstica, Señor. Cualquiera que sea, Señor, creemos que tú eres un Dios omnipotente, Señor Jesús, y eres también un Dios omnisciente y omnipresente, Señor. Padre, rogamos a ti, Señor, porque estamos seguros, Señor, de que tú escuchas, Señor, nuestras oraciones, Señor, y das respuesta también a ellas, Señor. Pedimos en esta mañana, Señor Jesucristo, que seas propicio a cada una de nuestras necesidades, Señor. Mientras empezamos en este día, como dijo el salmista, a Jehová he puesto delante de mí, por lo cual no seré conmovido, Señor. Así que en tus manos, Señor, abandonamos nuestra vida en este día, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.